Mi esposa ni mi hijastra me respetaban, porque su padre siempre era mejor que yo, hasta que lo dejé. Mi nombre es Miguel y durante 3 años viví una historia que pensé sería diferente. Todo comenzó cuando conocí a Carmen en una cafetería del centro. Ella tenía esa sonrisa que ilumina una habitación entera, y cuando me contó que tenía una hija de 8 años llamada Sofía, no me importó en absoluto. De hecho, me emocioné. Siempre había querido ser padre, y pensé que esta era mi oportunidad de formar una familia. Carmen había estado divorciada por 2 años. Su exmarido, Roberto, vivía en otra ciudad por trabajo, pero venía cada 2 fines de semana a ver a Sofía. Al principio, esto me pareció perfecto, un padre involucrado, una niña que tendría estabilidad, y yo podría ser parte de algo hermoso. Qué ingenuo fui. Los primeros meses fueron mágicos. Sofía era una niña inteligente y divertida. Me aceptó rápidamente y hasta me llamaba Migue. Jugábamos videojuegos, yo la ayudaba con las tareas, la llevaba al parque. Carmen me decía constantemente lo agradecida que estaba de haberme encontrado, de que Sofía tuviera una figura paterna estable en casa. Cuando Carmen y yo decidimos casarnos después de 1 año de relación, Sofía fue la primera en celebrarlo. Ahora Migue va a ser mi papá de la casa, gritó emocionada. Yo sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. La boda fue pequeña pero perfecta. Sofía fue nuestra damita de honor. Esa noche, mientras la arropaba, me susurró, te quiero, papá Miguel. Pensé que había tocado el cielo. Todo cambió gradualmente, tan sutil que al principio no me di cuenta. Comenzó con pequeñas cosas. Cuando Sofía tenía problemas en la escuela, Carmen automáticamente llamaba a Roberto. Cuando había que tomar decisiones importantes sobre su educación, yo era informado después de que ya se había decidido entre los padres. Es que Roberto es su padre biológico, me explicaba Carmen cuando yo preguntaba por qué no había sido incluido en la conversación sobre cambiar a Sofía de escuela. Tiene que estar de acuerdo en estas cosas. Yo asentía, tratando de ser comprensivo. Después de todo, Roberto era su padre. Yo solo era, ¿qué era exactamente? Roberto comenzó a visitarnos cada fin de semana en lugar de cada 2. Carmen decía que era porque extrañaba mucho a Sofía, y que como padre tenía derecho. Yo no podía objetar sin parecer el malo de la película. Los fines de semana se volvieron un infierno silencioso. Roberto llegaba el viernes por la noche y se quedaba hasta el domingo. En mi propia casa, yo me convertía en un invitado. Él y Carmen discutían planes para Sofía como si yo fuera invisible. Él la llevaba a lugares especiales, le compraba regalos caros, la consentía de formas que yo, con mi sueldo de maestro, no podía competir. Papá Roberto me va a llevar a Disney este verano, me contó Sofía emocionada un lunes por la mañana. Qué genial, le respondí, fingiendo entusiasmo mientras por dentro se me partía algo. Durante la semana, yo era quien se levantaba temprano para prepararle el desayuno, quien la ayudaba con la tarea de matemáticas que tanto le costaba, quien la consolaba cuando tenía pesadillas. Pero los fines de semana, cuando aparecía Roberto, yo pasaba a ser parte del mobiliario. El problema de autoridad se volvió evidente cuando Sofía entró en la preadolescencia. A los 11 años, comenzó a retarme constantemente. Tú no eres mi papá real, me gritó una tarde cuando le dije que no podía ir a una fiesta hasta muy tarde. No me puedes decir qué hacer. Carmen llegó justo en ese momento. En lugar de apoyarme, se puso a mediar como si fuéramos 2 niños peleando. Sofía, Miguel te quiere mucho y vive con nosotras, así que sí te puede poner reglas, le dijo, pero luego se dirigió a mí, pero también deberías consultarme antes de negarle algo importante. Me quedé parado ahí, sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Roberto nunca tenía que consultar con nadie. Roberto podía llegar y cambiar planes que yo había hecho. Roberto podía malcriar a Sofía y después desaparecer, dejándome a mí lidiar con las consecuencias de una niña mimada durante la semana. La situación económica se volvió otro campo de batalla silencioso. Roberto pagaba una pensión generosa y además le daba dinero extra a Carmen para gastos de Sofía. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, la ropa del día a día, los útiles escolares, las clases de natación. Cuando Roberto se enteró de que Sofía quería clases de piano, inmediatamente ofreció pagarlas. Para que veas que me importa su educación, le dijo a Carmen por teléfono, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Yo había sido quien había notado el interés de Sofía por el piano. Yo había investigado profesores. Yo había propuesto buscar en nuestro presupuesto familiar la manera de pagarlo. Pero Roberto llegó con su chequera y se llevó todo el crédito. Qué suerte que Roberto pueda pagar el piano, me dijo Carmen esa noche. Así no tenemos que ajustar tanto el presupuesto. No me preguntó cómo me sentía al respecto. No reconoció que la idea había sido mía. Solo agradeció que su exmarido hubiera resuelto el problema. El verano que Sofía cumplió 12 años, Roberto propuso llevarla a Europa por 3 semanas. Carmen estaba emocionadísima. ¡Qué oportunidad tan increíble para Sofía!, me dijo. Roberto dice que puede conocer museos, aprender sobre historia. Va a ser educativo y divertido. Yo había estado planeando unas vacaciones familiares en la playa. Habíamos hablado de ello por meses. Había ahorrado dinero extra trabajando tutorías los fines de semana. Tenía todo reservado.
¿Y nuestras vacaciones familiares?, pregunté. Ay, Miguel, no seas egoísta. Esta es una oportunidad única para ella. Nosotros podemos ir a la playa cualquier año. Cancelé las reservaciones. Perdí el depósito. Y me quedé en casa trabajando mientras mi familia estaba en Europa con otro hombre. Cuando regresaron, Sofía no paró de hablar por semanas sobre lo increíble que había sido el viaje con papá Roberto. Las fotos que compartió Carmen en redes sociales parecían de una familia perfecta reunida. Yo no aparecía en ninguna. La graduación de sexto grado de Sofía fue el momento en que todo se volvió cristalino para mí. Había 3 boletos para familiares. Automáticamente asumí que serían para Carmen, para mí y para los abuelos maternos, o algo así. Roberto va a venir para la graduación, me informó Carmen una semana antes. Es un momento muy importante para él como padre. ¿Y yo?, pregunté. Bueno, solo nos dan 3 boletos por familia. Van a estar Roberto, yo y mi mamá. Me quedé en silencio, procesando. Yo había ayudado a Sofía con cada proyecto escolar durante 3 años. Yo había ido a todas las juntas de padres de familia cuando Roberto no podía. Yo conocía a sus maestros, a sus amigos, a los padres de sus amigos. Yo había sido quien la había consolado cuando reprobó un examen y quien había celebrado cuando mejoró sus calificaciones. Pero para su graduación, yo no tenía lugar. Puedes ver la ceremonia online, me ofreció Carmen, como si eso fuera suficiente consolación. La escuela la transmite en vivo. Esa noche, mientras veía a mi hijastra graduarse a través de una pantalla, desde la sala de mi casa, algo se rompió dentro de mí definitivamente. Comencé a ver mi situación con claridad. Durante 3 años había sido un padre de lunes a viernes. Me tocaban las responsabilidades sin los derechos. El trabajo sucio sin el reconocimiento. Las obligaciones sin la autoridad. Era como un empleado que trabajaba a tiempo completo pero solo era reconocido como trabajador de medio tiempo. Empecé a documentar mentalmente todas las veces que me sentí excluido, minimizado, tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. La lista era devastadoramente larga. Cuando Sofía se enfermó de apendicitis y tuvieron que operarla de emergencia, fui yo quien la llevó al hospital porque Carmen estaba en una junta de trabajo. Pero cuando llegó Roberto 2 horas después, él firmó todos los papeles como el padre responsable. Yo me quedé en la sala de espera como el padrastro. Cuando Sofía ganó el concurso de ciencias de la escuela con un proyecto que habíamos trabajado juntos por semanas, Roberto fue quien recibió las felicitaciones de otros padres como el papá orgulloso, mientras yo era presentado como el esposo de Carmen. Una noche, después de que Roberto había cambiado nuestros planes familiares del fin de semana sin consultarme, decidí que era hora de hablar. Carmen, necesitamos conversar, le dije cuando Sofía se fue a dormir. ¿Sobre qué?, me preguntó distraídamente, revisando su teléfono. Sobre mi lugar en esta familia. Eso captó su atención. Le expliqué todo. Cómo me sentía invisible. Cómo mis opiniones no importaban cuando se trataba de Sofía. Cómo Roberto podía llegar y cambiar cualquier cosa que yo hubiera planeado o decidido. Como yo tenía todas las responsabilidades de un padre pero ninguno de los derechos. Entiendo que Roberto sea su padre biológico, le dije, pero yo soy quien vive aquí. Yo soy quien está presente todos los días. Yo merezco respeto y un lugar real en las decisiones que afectan mi vida también. Carmen me escuchó, pero su respuesta me heló la sangre. Miguel, tú sabías desde el principio que Sofía tenía un padre. No puedes pretender reemplazarlo. Roberto y yo tenemos que tomar las decisiones importantes juntos porque somos sus padres. Tú eres importante, pero es diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté. Bueno, tú eres su padrastro. Ahí estaba. La palabra que definía mi lugar, padrastro. No padre. No igual. Padrastro. Decidí que si iba a ser tratado como un ciudadano de segunda clase, al menos iba a establecer algunos límites. Está bien, le dije a Carmen. Acepto que mi rol es diferente. Pero entonces mis responsabilidades también van a ser diferentes. Le expliqué mis nuevas reglas. Ya no iba a levantarme temprano para prepararle el desayuno a Sofía los días de escuela. Esa era responsabilidad de su madre. Ya no iba a ayudar con la tarea a menos que se me pidiera específicamente. Ya no iba a disciplinar a Sofía. Si tenía un comportamiento que me molestaba, le informaría a Carmen y ella se haría cargo. Ya no iba a contribuir económicamente a gastos extras de Sofía. Pagaría mi parte de la casa y los gastos básicos, pero las clases, actividades y caprichos serían responsabilidad de sus padres reales. Los fines de semana que viniera Roberto, yo haría mis propios planes. No iba a quedarme en mi casa sintiéndome como un invitado. Carmen se molestó mucho. Estás siendo infantil, me dijo. Sofía te va a extrañar si actúas así. No estoy siendo infantil, le respondí calmadamente. Estoy siendo consistente. Si no soy considerado como padre para las decisiones importantes, tampoco voy a actuar como padre en las responsabilidades diarias. Mi nueva actitud causó un caos inmediato. Carmen tenía que levantarse más temprano para preparar el desayuno. Tenía que salir antes del trabajo para recoger a Sofía de la escuela. Tenía que revisar la tarea por las noches.
Sofía estaba confundida y molesta. ¿Por qué ya no me ayudas con matemáticas?, me preguntó una tarde. Porque tu mamá y tu papá Roberto pueden ayudarte mejor, le respondí. Yo solo soy tu padrastro. La palabra sonó cruel saliendo de mi boca, pero era la realidad que me habían impuesto. Las cosas se volvieron tensas en casa. Carmen intentó varias veces que yo regresara a mi rol anterior, pero yo me mantuve firme. Si querían que Roberto fuera el padre que tomaba las decisiones, entonces que fuera el padre que cargara con las responsabilidades también. Todo llegó a un punto de quiebre un fin de semana que Roberto vino de visita. Como había establecido, yo hice mis propios planes y me fui con unos amigos a una cabaña en las montañas. Cuando regresé el domingo por la noche, encontré a Carmen furiosa. Roberto se tuvo que ir temprano porque Sofía se puso muy mal del estómago, me informó. Tuve que llevarla al doctor yo sola porque tú no estabas aquí. Llama a Roberto, le sugerí. Es su responsabilidad como padre. Ya se había ido. Y tú eres su padrastro. Se supone que debes estar aquí para estas cosas. Ah, ahora sí soy importante, le dije. Cuando necesitas ayuda, soy el padrastro responsable. Pero cuando se trata de decisiones o reconocimiento, soy solo el esposo de Carmen. Esa noche tuvimos la pelea más grande de nuestro matrimonio. Capítulo 14. La ultimátum. Después de semanas de tensión, Carmen me dio un ultimátum. Miguel, o regresas a como eran las cosas antes, o esto no va a funcionar. Sofía te necesita. Yo te necesito. No puedes simplemente desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. No estoy desapareciendo, le expliqué. Estoy pidiendo respeto. Estoy pidiendo un lugar real en esta familia. No puedes querer que sea padre cuando te conviene y que sea invisible cuando no. Roberto siempre va a ser su padre, me respondió. Eso no va a cambiar. O lo aceptas o no. Yo acepté eso desde el principio, le dije. Lo que no puedo aceptar es ser tratado como un empleado en mi propia casa. Quiero que se me incluya en las decisiones importantes. Quiero que se respete mi autoridad cuando tú no estás. Quiero que se reconozca mi contribución a la vida de Sofía. No estoy pidiendo reemplazar a Roberto. Estoy pidiendo mi propio lugar. Carmen me miró por un largo momento. No puedo darte eso, me dijo finalmente. No puedo cambiar la dinámica con Roberto. Es demasiado complicado. Ahí tuve mi respuesta. Esa noche, después de que Carmen se durmió, me quedé despierto pensando en todo. Me di cuenta de que había pasado 3 años esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Esperando que eventualmente me ganara un lugar real en la familia. Esperando que mi amor y dedicación fueran suficientes para cambiar una dinámica que estaba establecida desde antes de que yo llegara. Pero algunas estructuras familiares no pueden cambiar, sin importar cuánto amor pongas en ellas. Carmen había tomado su decisión hace mucho tiempo, Roberto siempre sería el padre principal, el que toma las decisiones, el que importa. Yo siempre sería el soporte, el que ayuda, el segundo lugar. Y yo tenía que tomar mi decisión también. Capítulo 16. La conversación final. A la mañana siguiente, después de que Sofía se fue a la escuela, Carmen y yo nos sentamos a desayunar. El ambiente era tenso pero civil. He estado pensando en lo que hablamos anoche, le dije. ¿Y? Preguntó esperanzada. Creo que tienes razón. No puedo cambiar la dinámica con Roberto. Y tú no puedes cambiar el lugar que me das en esta familia. Su cara se iluminó, pensando que me iba a rendir. Pero yo tampoco puedo seguir viviendo así, continué. No puedo seguir siendo un padre de segunda clase en mi propia casa. No puedo seguir sintiendo que mi rol aquí es solo hacer la vida más fácil para todos los demás mientras mis necesidades no importan. La sonrisa se desvaneció de su cara. Carmen, creo que necesitamos considerar seriamente si este matrimonio puede funcionar. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Intentamos terapia de pareja, pero quedó claro que nuestras visiones de lo que debería ser una familia eran incompatibles. La terapeuta lo explicó mejor que yo, Miguel necesita sentirse como un igual en las decisiones familiares, pero Carmen no puede darle eso sin crear conflicto con el padre biológico. Es un problema estructural, no emocional. Sofía se dio cuenta de que algo pasaba. Una noche vino a hablar conmigo. Miguel, ¿ya no me quieres?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Esa pregunta casi me destroza. La abracé fuerte. Te quiero muchísimo, Sofía. Siempre te voy a querer. Pero a veces los adultos tenemos problemas que no podemos resolver, sin importar cuánto nos queramos. Es mi culpa, susurró. No, mi amor. Nunca, jamás es tu culpa. Tú eres perfecta exactamente como eres. Esto es un problema entre tu mamá y yo. Carmen y yo decidimos divorciarnos de manera amistosa. No había infidelidad, no había abuso, no había mentiras. Simplemente habíamos construido una familia que no funcionaba para todos sus miembros. El día que me mudé, Sofía lloró mucho. Yo también. ¿Puedo visitarte?, me preguntó. Siempre que tu mamá esté de acuerdo, le respondí, aunque sabía que probablemente sería complicado. Carmen estaba triste pero también aliviada.
Creo que ella también se había sentido atrapada en el medio, tratando de hacer felices a todos y fallando. No eres mala persona, le dije mientras empacaba mis últimas cosas. Yo tampoco soy malo. Simplemente no pudimos hacer que funcionara. Han pasado 6 meses desde que me mudé. Vivo en un apartamento pequeño pero cómodo. He vuelto a tener hobbies que había abandonado. He reconectado con amigos que había descuidado. Sofía me ha visitado algunas veces. Al principio era raro, pero gradualmente hemos encontrado una nueva dinámica. Ya no soy su padrastro. Soy Miguel, el hombre que estuvo casado con su mamá y que la quiere mucho. Carmen está saliendo con alguien nuevo. Por lo que sé, es un hombre sin hijos que acepta el rol de Roberto sin cuestionarlo. Espero que sean felices. A veces me pregunto si podría haber hecho las cosas diferente. Si podría haber sido más paciente, más comprensivo, más dispuesto a aceptar mi lugar secundario. Pero luego recuerdo cómo me sentía, invisible, sin voz, sin importancia real en las decisiones que afectaban mi vida diaria. Recuerdo la frustración constante de ser responsable sin tener autoridad. Recuerdo la soledad de vivir con una familia que no me consideraba completamente parte de ella. Si pudiera hablar con un hombre que está considerando casarse con una mujer con hijos, le diría esto. Primero, define claramente, desde el principio, qué lugar vas a tener en la familia. No asumas que el amor será suficiente para resolver las dinámicas complicadas. Habla específicamente sobre disciplina, decisiones, finanzas y autoridad. Segundo, si el padre biológico está activo en la vida de los niños, tu rol será diferente pero no tiene que ser menor. Insiste en respeto y en un lugar real en las decisiones que afectan tu vida diaria. Tercero, no tengas miedo de establecer límites. Si no tienes voz en las decisiones importantes, no deberías cargar con todas las responsabilidades diarias. Cuarto, la terapia familiar no es solo para cuando las cosas van mal. Busca ayuda profesional antes de casarte para establecer expectativas claras para todos. Quinto, recuerda que tú también importas. Tus necesidades emocionales son válidas. No te sacrifiques completamente en nombre del bien de los niños o mantener la paz. 6 meses después. Mi vida ahora es diferente, pero es mía. Ya no vivo en la sombra de otro hombre. Ya no me siento como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. ¿Extraño a Sofía? Todos los días. ¿Extraño a Carmen? A veces. ¿Me arrepiento de haber establecido límites y pedido respeto? Jamás. Aprendí que es mejor estar solo que estar acompañado pero invisible. Es mejor ser soltero que ser un fantasma en tu propia familia. Algún día, tal vez, encuentre a alguien con quien pueda construir una familia donde todos los miembros sean valorados por igual. O tal vez no, y eso también está bien. Lo que sé es que nunca más voy a aceptar ser tratado como menos de lo que valgo. Porque al final del día, todos merecemos ser vistos, escuchados y valorados en nuestras propias familias. Y si eso significa estar solo por un tiempo, es un precio que estoy dispuesto a pagar.